Hola a todos y sobre todo feliz año. Espero que hayáis pasado unas buenas navidades y que este año sea mejor que el pasado, que, bueno, por lo menos desde el punto de vista jurídico no sería muy difícil, aunque, bueno, últimamente tampoco dejamos de sorprendernos. Así que esperemos que se cumpla ese deseo. También quería agradeceros vuestra buena acogida al directo con el que despedí el año, porque ha tenido bastante más éxito del que pensaba que iba a tener, y por lo menos a la vista de los comentarios que me habéis dejado, parece que os resultó bastante interesante. Sobre todo teniendo en cuenta lo largo que fue y que el tema, pues creo que tenemos que reconocer que tampoco es de lo más atractivo y entretenido. Así que muchísimas gracias. Dicho esto, igual que me despedí hablándoos del IRPH, pues voy a empezar el año también con este tema. Mientras el Tribunal Supremo sigue sin dictar ninguna sentencia en la que trate sobre esta cuestión, siguen surgiendo noticias que, sobre este índice que creo que son bastante interesantes y que sirven para conocer mejor todo lo que está envolviendo esta cuestión. Ya por lo pronto no solo tenemos sentencias que desestimen la nulidad del IRPH, también las tenemos que lo anulan, lo que es una magnífica noticia, aunque debería ser mucho más habitual a la vista de que esa es la solución lógica después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero entre las noticias que seguimos conociendo, en algunos casos, suponen novedades que sirven también para que los que nos dedicamos a esto, no solo los abogados, sino todos los que tocamos estos asuntos, incluidos los propios jueces, seamos conscientes de que no estamos solo ante un índice de referencia que ha resultado ser más caro que otros, como muchas veces se nos dice o se quiere simplificar la cuestión, sobre todo para restar importancia al asunto. En este caso, voy a comentaros el anexo del informe que publicó Guillem Bou sobre este índice, del que ya os he hablado en más de una ocasión y en el que se dicen cosas muy interesantes que explican el origen de este índice y que dejan claro cómo las entidades eran más que conscientes hace ya casi 30 años de todas las cuestiones que hoy se suscitan e incluso llegaron a participar en la creación de este índice haciendo alegaciones a la propuesta de la norma antes de que se creara. Aunque para no perder las buenas costumbres te recuerdo antes algo que aún creo que voy a mantener durante este año 2024 y es la posibilidad que te doy de que reserves una consulta conmigo de forma gratuita y por videoconferencia entrando en el enlace que tienes en la descripción y señalando cuándo quieres tener esa consulta. Y podremos comentar tu préstamo hipotecario, tu tarjeta de crédito, tu préstamo personal, si ha sido incluido en un fichero de morosos, ese tema de bancos que te sigue quitando el sueño. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Hace algo más de un año se publicó por parte de la Consejería de Consumo de las Islas Baleares un informe elaborado por Guillem Bou sobre el IRPH. Un informe que analiza toda la problemática del IRPH desde un punto de vista matemático y financiero. Un informe que explica cómo se configura este índice, pero que sobre todo explica todos los perjuicios que genera y el por qué los afectados por él no dejan de luchar para conseguir que se elimine. Un informe que realmente tendrían que leer todos los jueces que se enfrentan a enjuiciar una cláusula de este tipo, pero no ya por conocer el aspecto matemático del índice, sino para abandonar la falacia que aún se mantiene muchas veces, como defiende el propio Tribunal Supremo, de pensar que el perjuicio de este índice es que simplemente la evolución de estos años ha hecho que haya sido más caro que el Euribor y que es por eso por lo que se quejan los afectados, como si se tratase de una circunstancia fruto de la mala suerte y sin entender pues que es la propia fórmula de cálculo de este índice la que hace que no se trate de algo que dependa del azar, sino que esa fórmula hace que este índice haya sido superior siempre, pero que además nos permite afirmar ya, sin miedo a equivocarnos, que seguirá siendo mayor siempre al resto de los índices de referencia, especialmente del Euribor. Pues bueno, a ese informe ahora se le añade un anexo que se ha publicado en el pasado mes de octubre y que lo que analiza es la documentación que el Banco de España dispone sobre todo el procedimiento que se llevó a cabo hace casi 30 años en la redacción de la ya famosa Circular 5/94. Como decía, se ponen sobre la mesa cuestiones muy interesantes sobre esa elaboración de esta circular y, por tanto, sobre la elaboración del IRPH.
y especialmente sobre esa advertencia del Banco de España de que debe acompañarse el índice de un diferencial negativo. Una advertencia que aparece en el preámbulo de la circular, pero también se analiza lo que se decía sobre el anexo 9 de la circular, en donde se refleja una tabla con los distintos diferenciales negativos que habría que establecer en función del plazo de duración del préstamo, de la TAE y del porcentaje de comisiones que se establecen. Fundamentalmente, en este informe se pretende dar respuesta a una duda que no está del todo clara a la vista de la propia circular, la de si establecer un diferencial negativo es en sí mismo una obligación o si simplemente se trata de una información, de una aclaración que pone de manifiesto que estamos ante un índice que tiene un valor por encima del mercado y que es necesario acompañarle un diferencial negativo, pero nada más, una simple aclaración. Hace algunas semanas ya os trataba de responder a la pregunta de si estamos ante una verdadera obligación, la de usar ese diferencial negativo, pero con este informe se obtienen aún más motivos para dar respuesta a esa pregunta, partiendo de las cosas que se dijeron cuando se estaba creando este índice y cuando se estaba redactando la propia norma que lo elaboró. Además, es una cuestión muy importante y que debe quedar claro también porque es algo que aún levanta muchas discusiones, porque realmente hay opiniones divididas. Hay quien opina que la referencia al diferencial negativo es una simple nota aclaratoria y hay quien opina que es una auténtica norma, es decir, que se debe establecer un diferencial negativo sí o sí. Sí tengo que volver a repetir que tanto en un caso como en el otro, es decir, tanto en el caso de que se tenga el uso del diferencial negativo, del que habla la circular, como una obligación, o que no se tenga como una obligación, la aplicación de la sentencia del TJUE no varía. Es decir, el TJUE lo que analiza es la transparencia y abusividad de la cláusula. Y eso significa que lo relevante es la información que se da, no si en efecto se acompaña de un diferencial negativo, sino que se debe analizar la información que se dio. Y lo relevante, por tanto, es que el consumidor debe saber que el IRPH, tal y como nos dice el Banco de España en esa circular, es un índice cuyo valor está por encima del mercado y que simplemente es así porque se elabora a partir de TAEs, incluyendo por tanto comisiones, gastos, etc. Y que por ese mismo motivo habría que corregir su valor con el uso de un diferencial negativo. Por tanto, lo importante para esta sentencia es que se hubiera informado de esto. Sin embargo, eso no significa que no tenga importancia el hecho de determinar si estamos ante una verdadera obligación o no. Porque si estamos ante una verdadera obligación, el hecho de no incluir ese diferencial negativo significa que la cláusula está vulnerando una norma. Y esto implica también la nulidad de la cláusula. Es decir, la normativa establece que cualquier cláusula que se incluya en contra de lo dispuesto en cualquier norma que sea de obligado cumplimiento es nula. Por tanto, ya por el hecho de no incluir un diferencial negativo, si se entiende que estamos ante una obligación, estaríamos ante una cláusula nula. Algo que además afecta tanto a consumidores como a no consumidores. Por tanto, sí es relevante el hecho de que estemos ante una obligación o no. Y aunque, como te digo, ya te he dado argumentos en esa grabación en la que os hablaba de si estamos ante una norma, para entender que efectivamente estamos ante una verdadera obligación, no dejan de ser bastante significativos los argumentos que se extraen de ese informe en el que se analiza cómo se elaboró este índice. Pero bueno, para entenderlo hay que comenzar, al igual que hace el informe, con entender por qué se crea el IRPH. Hace 30 años, los préstamos hipotecarios a interés variable no tenían un índice claro al que acudir. Era muy común que se usaran los valores de los propios bancos para ver qué índice se debía establecer. Por ejemplo, no hace mucho tenía sobre la mesa del despacho un préstamo en el que se establecía, no como índice principal, pero sí como sustitutivo, el que se acudiera a aplicar el tipo que hubieran usado determinados bancos. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles eran, pero sí eran de los más importantes. Creo que estaban el Banco Santander y el BBVA, aunque había alguno más. En este informe se explica muy bien esa situación, porque se menciona como ejemplo una resolución del propio Banco de España a una reclamación en la que se estaba en desacuerdo con que el préstamo que se analizaba establecía que el tipo de interés se podía modificar si el propio banco acordaba modificarlo, sin más. El banco podía establecer en definitiva el tipo de interés que quisiera y el cliente estaba totalmente vendido ante esta situación. Por eso se prohibió desde 1989 que el propio banco pudiera basarse en sus referencias para determinar el tipo de interés de sus préstamos. Y ese es el origen de que poco después se acordara el crear un índice de referencia que sirviera para determinar el tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios.
Además, la resolución de 4 de febrero del 91 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, además de otras resoluciones más, hablaba de la creación de este índice, que sería el IRPH, como un índice de referencia que refleje adecuadamente los tipos de interés del mercado, para que los prestatarios puedan ver evolucionar el coste de sus créditos de manera acorde con las condiciones del mercado. Esto es muy revelador, porque ya se va dejando claro que no solo se busca que tengamos un índice de referencia oficial, sino que lo que se pretende es que este índice refleje el valor del mercado, y esto, como hemos visto, con un diferencial que no fuese negativo no se iba a conseguir. Sin embargo, lo más interesante viene cuando en este informe se analiza toda la documentación que formó parte del expediente por el que se creaba este índice. En él existen diversos escritos presentados por diversas asociaciones de cajas y de bancos en los que se cuestiona la propia norma y se presentan dudas sobre el carácter imperativo de ese diferencial negativo. Hay que tener presente que el párrafo del preámbulo de la circular en el que se habla del diferencial negativo tiene el mismo texto desde el primer anteproyecto de la circular y que incluso el anexo 9, o mejor dicho la tabla que aparece en ese anexo, también estaba incluida en ese primer anteproyecto que se presentó. A ese anteproyecto presentaron alegaciones diversos organismos y ninguno puso ninguna objeción a esa necesidad del diferencial negativo, salvo dos asociaciones, la Asociación de Banca Privada y la Asociación Hipotecaria Española. La primera pide que desaparezca el anexo, que se elimine el carácter imperativo del anexo, pidiendo que, en todo caso, fuera una información a facilitar. La segunda, dado que se cuestiona la procedencia de aplicar la tabla que aparece en el anexo, propone que debería redefinirse la TAE eliminando comisiones para así no tener que aplicar esa tabla. Esto lo que deja claro es que son conscientes de que es obligatorio usar ese diferencial negativo. Sin embargo, lo que propone es que se elabore el índice de tal forma que no sea necesario usarlo. Además, dado que discute el modo en que está elaborada la tabla y que no todos los casos están contemplados en esa tabla, el Banco de España, en la versión definitiva de la circular, añade la fórmula que sirve para poder conocer el diferencial negativo en cada caso concreto, también en los que no se contemplan en la tabla. En este sentido hay que tener presente que la tabla no contempla préstamos de más de 20 años, que en ese momento eran los habituales, pero evidentemente hoy en día raro es el préstamo menor de 25 años. Por tanto, se hace más que claro que los bancos eran conscientes de que esto del diferencial negativo no era una simple información anecdótica que se decía en el preámbulo, sino que era una verdadera norma imperativa, y por eso buscaron la forma de eliminarlo o de que no tuviera que usarse. Sin embargo, del primer anteproyecto de la norma que finalmente se aprobó, la única modificación que precisamente se llevó a cabo fue la de reforzar el conocer el diferencial negativo que tendría que aplicarse con la inclusión de la fórmula para calcularlo. Así que, aunque evidentemente empezaremos a encontrarnos en los juicios que se celebren a partir de ahora sobre el IRPH miles de argumentos de las entidades para tratar de justificar que el diferencial negativo no es obligatorio, esas mismas entidades, cuando se elaboró este índice, ya eran más que conscientes de que estábamos ante una auténtica obligación. Bueno, espero que te haya parecido interesante todo esto. A mí me lo parece, y además creo que es una buena arma para enfrentarnos ahora a toda esta cuestión. Así que, si también te lo parece, pues te pido que le des a me gusta, que lo compartas, que dejes un comentario y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y como suelo hacer, para acabar te digo cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o a través del formulario que puedes encontrar en la web del despacho, jurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.